Aló, aló, people. Pues ya, el penúltimo día de el Club de las 5 de la mañana por este medio. Vamos a escuchar la meditación en 6 fases. Esta es la sesión número 26. Bienvenido a la meditación en 6 fases. Me llamo Vishen Lakhiani y te guiaré tranquilamente a través de este método. Comenzaremos con la fase 1, compasión. Quiero que pienses en alguien a quien verdaderamente ames. Puede ser un familiar, amigo, pareja o mascota. Visualiza frente a ti el alma que elegiste y siente el amor con el que te llena. Siéntelo en el corazón. Una vez que sientas el amor que irradia de ese ser, concéntralo en tu corazón y asígnale un color. Puede ser verde, rosa, blanco o azul. Siente el amor palpitando en tu corazón. Ahora respira profundamente. Mientras exhalas, imagina una luz amorosa que se expande desde tu corazón y cubre tu cuerpo hasta llenarlo por completo con el amor que sientes por esa alma. Respira profundamente de nuevo y mientras lo haces, siente cómo la luz que irradia el amor se mueve más allá de tu cuerpo y llena la habitación donde estás. Desaparece de tu visión el rostro del alma en la que estás pensando. En su lugar, observa cómo la luz amorosa que inspiró en ti cubre la habitación por completo. Vuelve a respirar profundamente y al exhalar, observa cómo la luz se expande y llena no solo la habitación, sino todo el edificio, condominio, apartamento o casa. Siente cómo el amor se expande hacia todas las formas de vida que hay en el edificio, personas, mascotas, plantas. Ahora respira profundamente y mientras exhalas, imagina que la luz amorosa cubre por completo el vecindario e impacta todo tipo de vida que habita en él. Respira profundamente. Mientras exhalas, imagina que este amor se expande más y más hasta cubrir toda la ciudad en la que te encuentras. Visualiza la ciudad cubierta con la luz que este amor irradia. Observa cómo la ciudad se llena de luz amorosa y compasiva. Incluso puedes ofrecer una oración o un mantra para cada ser viviente de tu ciudad. Ahora inhala profundamente y al exhalar, siente cómo la luz amorosa se extiende sobre el país entero en el que estás. Al igual que con tu ciudad, puedes hacerlo como si miraras un mapa o incluso puedes evocar la bandera de tu país. Imagina que tu amor y compasión emanan desde tu corazón hasta cada ser humano, animal o planta en el país. Respira profundamente de nuevo. Mientras exhalas, permite que tu amor y compasión se expandan tanto que cubran el planeta entero. Observa el globo terráqueo frente a ti con todos sus países, personas, plantas y animales cubiertos con la luz amorosa. Incluso puedes decir una oración o un mantra mientras visualizas la imagen del planeta. Algo como: deseo que estés bien, deseo que te liberes del sufrimiento, deseo que estés en paz. El mantra que tú prefieras. Completaste la fase 1. Quiero que pienses en 3 cosas por las que estás agradecido en tu vida personal. No importa si ocurrieron ayer o hace unos días, semanas, meses
o años. Mientras reflexionas al respecto, concéntrate en las emociones que surgen en ti. Siente la alegría, el amor, la ligereza y el aprecio que experimentaste al recibir esos regalos o al vivir esas experiencias. Acepta los sentimientos. Evoca las emociones. Siente la alegría. Ahora piensa en tu vida laboral, en 3 cosas que hayan sucedido durante las últimas 24 horas o durante la semana laboral y por las cuales estés agradecido. Ya sea que agradezcas las palabras amables de un colega, un proyecto que marcha bien, la llegada de tu salario o del ingreso que obtuviste. Siente todas las emociones positivas y muestra agradecimiento y aprecio. Siente las emociones. Siente la alegría. Evoca esos hermosos sentimientos que experimentaste en aquel momento. Ahora avancemos al tercer nivel, la gratitud hacia ti mismo. Piensa en 3 aspectos de tu ser. Pueden estar relacionados con tu cuerpo, tu mente o tu personalidad. Algo que agradezcas de ti mismo. Da gracias por estos 3 aspectos. Siente alegría y emociones positivas mientras reparas en cada aspecto único de ti. Siente aprecio por las cualidades que posees. Siente las emociones. Siente la alegría. Ya llegamos a la tercera fase, el perdón. Piensa en algún incidente o en alguna situación que haya provocado una carga negativa en tu interior. Puede ser algo pequeño o algo grande, pero si apenas comienzas, hazlo con algo pequeño. Ubícate mentalmente en un espacio seguro e imagina a la persona que necesitas perdonar parada frente a ti. Puedes estar en una playa, en un bosque, en un jardín o en cualquier lugar donde te sientas seguro. Mírala y expresa lo que sientes. Dile qué hizo para dañarte o traicionarte, como si leyeras una acusación ante la corte. Deja entrar cualquier dolor que percibas en este momento. Está bien si te sientes frustrado, enojado o herido. Está bien sentir dolor mientras lees la acusación. Ahora detente y aleja tu mente del dolor para enfocarte en la persona que te hizo daño. Trata de ver el incidente desde su perspectiva, por difícil que parezca al inicio. Piensa en cómo percibió la situación. Puedes ir más allá y pensar en lo que experimentaba en su vida
cuando actuó de la manera en que lo hizo. Recuerda este dicho: las personas que sufren provocan sufrimiento. Luego de ver la situación desde su perspectiva, reflexiona sobre lo que aprendiste de ese incidente. ¿Cómo te ayudó a crecer? ¿El incidente te volvió más fuerte o más sabio? Ahora, mientras observas a esa persona frente a ti, decide perdonarla. Si puedes, imagina que la abrazas como un símbolo de tu perdón. Repite este proceso con el mismo incidente y la misma persona cada día al realizar las 6 fases, según la gravedad del incidente. Cuando sientas que puedes abrazar a esa persona sin rencor, porque ya comprendiste lo que sucedió, entonces pasa a otro incidente. Ahora llegamos a la 4ª fase, la visión para tu futuro. Visualiza los deseos y los sueños que tienes para tu vida dentro de 3 años. Recuerda que a veces sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 3. Así que piensa en tu vida dentro de 3 años, como si fuera una película en una pantalla frente a ti. Visualiza cualquier aspecto importante de tu vida e imagínalo en 3 años. Puedes visualizar una escena perfecta de tu vida dentro de 3 años o elegir 2 o 3 objetivos específicos para ti. Pueden estar relacionados con tu carrera, con tu vida amorosa, con tu salud, con tu estado físico o con el lugar al que quieres viajar. Elige un aspecto de tu vida en el que quieras enfocarte hoy y visualiza cómo se desarrolla maravillosamente en 3 años, mejor de lo que podrías haber imaginado. Integra tus 5 sentidos. Si la vista no es tu sentido dominante, ¿qué puedes escuchar? ¿Qué aromas percibes? ¿Qué sensaciones y sentimientos tienes? Mientras visualizas la situación, imagina que hay una perilla frente a ti y que al girarla, la escena se vuelve más y más vívida. Los colores se vuelven más brillantes. ¿Qué sensaciones y sentimientos tienes al presenciar la hermosa escena de tu vida que se despliega ante ti? Cuando veas esa meta, imagina que ya está en marcha. Te daré unos minutos para continuar con tu visión del futuro. Recuerda integrar los 5 sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? ¿Hueles y saboreas? ¿Quién más está ahí contigo? Es muy útil poder ver cómo el cumplimiento de tu visión beneficia a otros. Llegamos a la 5ª fase, tu día perfecto. Piensa en tu día como una serie de etapas o segmentos y ve cómo se desarrollan con perfecta intención.
Empecemos con tu mañana. Una vez que hayas completado tu meditación, si meditas de noche, piensa en la mañana en la que te despiertas. Fija una intención de cómo quieres que sea tu mañana. ¿Qué es lo primero que haces? Quizá haces ejercicio, te preparas un desayuno saludable, llevas a los niños a la escuela o te vistes para el trabajo. Visualiza que lo haces entusiasmado, lleno de energía, eufórico y rodeado de personas sonrientes. Imagina que ocurren sincronicidades hermosas y que estás relajado y alegre. Continúa con tu mañana. Imagina que el tiempo avanza y que tu día se desarrolla a la perfección, de la manera que deseabas. 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., mediodía. Ve un gran almuerzo donde estás inspirado, conectado profundamente contigo mismo y los demás, tranquilo y positivo. Piensa en una reunión o evento que ocurrirá durante el día y fija una intención para que fluya de la manera que deseas. Las horas pasan. 2, 3, 4, 5. Finaliza tu horario laboral. Imagina que terminas de trabajar y continúas con tu día personal. Te reúnes con tus seres queridos y disfrutas de su compañía. Hay risas, relajación, alegría y felicidad. Visualiza una noche maravillosa. La cena y las personas con las que te relacionas. Se hace más tarde. Imagínate en la cama, a punto de tener un descanso increíble, refrescante y saludable. Completaste la quinta fase. Ahora pedirás una bendición para terminar esta meditación y darte apoyo en el viaje de tu vida hoy. Toma unos minutos para conectar con cualquier poder superior en el que creas, sea que se trate de una determinada deidad, el universo, el campo, cualquier palabra que utilices para describir tu poder superior. Si eres ateo, visualiza una versión de ti mayor y más sabia bendiciendo tus intenciones. Imagina que la bendición es una hermosa luz dorada o blanca que irradia desde arriba. Permite que esta luz viaje a través de tu cabeza, pasando por tu columna y luego baje hasta la tierra. Ahora, imagina que la luz se expande desde tu cuerpo para formar una burbuja a tu alrededor, cubriéndote en un escudo de luz amorosa e infinitamente poderosa, enviada por tu poder superior. Comprende que esta bendición estará contigo por el resto de tu día y te protegerá de la negatividad, te apoyará y te llenará con todas las cualidades que necesitas para florecer. Esta es tu bendición. Has completado la meditación en 6 fases. Voy a contar hasta 5 y cuando acabe estarás completamente despierto y te sentirás increíble, saludable, mejor que antes. 1, 2, 3. Prepárate para abrir los ojos a la cuenta de 5. Te sentirás increíble, saludable, mejor que antes. 4, 5. Ojos abiertos, completamente despierto, sintiéndote alerta, increíble, positivo, renovado y mejor que antes. Completaste la meditación en 6 fases de hoy. Listo. Que disfrute. Vamos a una lección de Mind Valley para cerrar estos días del club. Se llama Las 5 reglas de la vida. Y vamos a escuchar. Tengo 74, estoy viajando por el mundo como oradora, como modelo, dietista, autora, con el objetivo de compartir lo estupendo que es envejecer, especialmente con...
A ver, vamos a ponerle desde el principio, ¿ok? Sí, ya vi que no se escuchó, pero como mujer. ay, ¿por qué no se puede aquí ver todo? ¿Quién diría que así pasaría? Tengo 74, estoy viajando por el mundo como oradora, como modelo, dietista, autora, con el objetivo de compartir lo estupendo que es envejecer, especialmente como mujer. Soy imparable, apenas estoy empezando. Pensarías que a mis 70 perdería la confianza, pero está mejor que nunca. Porque cualquier tipo de rechazo o insulto ya lo he sufrido antes y puedo manejarlo bien. Mi misión es que haya más mujeres presidentas y CEOs. El mensaje que quiero darte es que seas feliz y si no lo eres, haz un plan. Acompáñame mientras comparto mis experiencias personales y empresariales contigo. Puede que te inspire para elaborar tu propio plan sin importar tu edad. Hablaré sobre envejecer con elegancia. Hablaremos sobre el poder de la amabilidad. Discutiremos la resiliencia, que significa que tienes que aceptar que el rechazo es parte del proceso. Discutiremos el reinventarte si no estás en la situación en la que quieres estar. Hablaremos sobre relaciones. Compartiré mis ideas sobre lo que me funciona a mí con mi familia. Y por último, espero poder inspirarte para que tomes las riendas de tu vida. Acompáñame en este nuevo programa de Mind Valley. Yo soy Mae Musk. Gracias. Pues vamos a conocerla y vamos a ver qué más nos puede decir. Aquí, video número 1, celebra tu edad. Creo con firmeza que las mujeres no tienen que bajar el ritmo a medida que envejecen. Cada década ha sido mejor para mí. He aprendido a manejar mejor las situaciones de la vida. Ya no me preocupo tanto como antes. Cuando algo no sale como esperaba, lo enfrento con más optimismo. Además, luego de atravesar varias etapas en la vida comienzas a ser aceptada por quien eres, y eso es maravilloso. Así que no tengas miedo de envejecer. Cuando tienes 70 las personas tienden a ignorarte. Pero ese no es mi caso, ni quiero que lo sea para ninguna otra mujer. Mi experiencia con el envejecimiento se vio muy influenciada por mi madre, a quien nunca le preocupó el paso de los años. Además, como dietista y científica, siempre me dediqué a dar conferencias sobre temas científicos y nutricionales. Y con el tiempo me volví más sabia, porque me mantuve ocupada atendiendo a 25 pacientes por día en mi clínica y gané mucha experiencia. Afortunadamente, la edad no es una limitación para los científicos, siempre y cuando mantengas tu mente activa y estés al día con los avances en la investigación. Por ejemplo,
Yo tengo que hacer 75 exámenes de 1 hora cada 5 años para mantener mi registro como dietista. Y lo hago porque realmente me apasiona la investigación. Pero la realidad es diferente para hombres y mujeres, porque a ellos no se los considera demasiado viejos para trabajar cuando tienen 70 años. En cambio, sí se piensa que las mujeres deberían dejar sus trabajos tras tener hijos o al cumplir 40 años. Entonces, mientras las mujeres son despedidas, los hombres ascienden a cargos de director ejecutivo, y eso debe cambiar. Y también creo que deberíamos tener un 50% de mujeres presidentas para vivir mejor. Mi mensaje para todas las mujeres es que no tengan miedo de envejecer. A mis 74 años todavía soy joven como para hablar de vejez. Pero sé que muchas personas que trabajan en la industria del modelaje le temen porque piensan que puede terminar con sus carreras. Sin embargo, yo misma he servido de inspiración para muchas chicas de 20 años con las que he trabajado, porque soy el ejemplo de que la edad no es una limitación para el modelaje. Como modelo siempre puedes representar a las personas de tu misma edad. Por ejemplo, a mis 28 años ya me consideraban para modelar como madre de la novia. A los 42 años hice mi primera portada como abuela para una revista. Y ahora a mis 70 me encuentro más solicitada que nunca porque estoy muy activa en las redes sociales. Y además, cuento con la ayuda de una extraordinaria representante quien también piensa que debemos celebrar nuestra edad. Y eso es lo que debes hacer. Celebra tu edad y mira hacia adelante. Y si alguien se atreve a decirte que eres demasiado vieja, ignora a esa persona y mantente alejada de ella. La gente suele preguntarme por qué elijo usar mi cabello al natural, es decir, con canas. Se cree que es un acto de valor. Bueno, resulta que en un momento modelé para una agencia que decía que nadie quería contratarme. Entonces me pregunté a mí misma por qué me teñía el pelo todos los meses. Tenía las raíces del cabello blancas y el resto de color rubio y se veía horrible. Así que me lo corté corto y atrevido. Y fue en ese momento cuando la agencia me dijo que nunca volvería a conseguir trabajo. Eso me molestó mucho, porque no confiaba en mí, así que no me dio trabajo por 6 meses. Entonces me presenté en la agencia de modelos y les dije a los ejecutivos que no me iría hasta que no me liberaran del contrato. Pero cuando lo hicieron se me abrió un mundo de posibilidades. Por ejemplo, hice una prueba para una aerolínea. Manejé 1 hora hasta la audición. Esperé un largo tiempo en la fila, porque era la número 317. Cuando fue mi turno me tomaron fotos y luego salí y manejé otra hora hasta llegar a mi casa. Pero para mí eso era algo completamente normal, porque así era mi vida. Y luego recibí una llamada para ir a una prueba de vestuario. Estaba feliz de que me hubieran elegido. Entonces fui a la prueba de vestuario para la sesión de fotos y había 2 modelos jóvenes, un chico y una chica, que básicamente me ignoraron por ser mayor. Pero a mí no me afectó que no quisieran dirigirme la palabra. Una vez que había terminado la sesión, me dicen que había sido elegida como protagonista del cartel publicitario. Y ese no solo apareció en Times Square, sino que también estaba en cada aeropuerto, en cada estación de metro y hasta incluso en el Madison Square Garden. Y desde entonces he aparecido en otros 3 carteles publicitarios en Times Square. Y todo gracias a mis canas. Cuando descubrí el potencial de dejar crecer mis canas, me esforcé por mantener mi cabello con un estilo audaz y moderno. Y noto que las personas también lo admiran, así que anímate a usar canas. Y si lo haces y realmente no te gusta cómo te queda, siempre puedes volver a teñir tu cabello. Pero déjame decirte que la vida es mucho más fácil cuando dejas tu cabello al natural. Yo, por ejemplo, casi no lo cepillo después de lavarlo, pero siempre está prolijo porque está bien cortado. Hay muchas mujeres que temen envejecer porque piensan que las personas más jóvenes las reemplazarán en sus respectivos puestos de trabajo. Pero el consejo que quiero darte es que no demuestres ese miedo, porque si lo haces no prosperarás en tu trabajo. Es importante que tengas confianza, que muestres tu inteligencia y que te asegures de destacarte, porque las exigencias son altas. Y si no te valoran, busca rodearte de personas que sí lo hagan.
Siempre debes tener como referencia a mujeres que te inspiren. En mi caso, tuve la fortuna de tener una madre que estaba decidida a trabajar durante toda su vida. Ella era artista y exhibía sus obras todas las semanas. Y cuando tenía 86 años se mudó a Canadá para empezar una vida nueva, pero nunca dejó sus actividades y exhibiciones. Incluso a sus 94 años temblaba tanto que no podía hacer arte fino, entonces se dedicó a aprender arte digital de forma autodidacta. Era una mujer muy determinada, pero a sus 96 años tuvo que empezar a moverse en silla de ruedas. Así que comenzó a estudiar todo lo que estuviera a su alcance. Por eso ella fue un gran ejemplo para mí. Y otro motivo por el cual mi madre era admirable es que cuando tenía 20 años enseñaba teatro. Ella hacía una obra de Noel Coward y también una de Oscar Wilde. Y a sus 90 años ella aún recordaba todo, entonces iba a los hospitales para actuar esas obras para los pacientes. Así que tú tampoco tienes que detenerte. Esa es la lección principal que quiero transmitirte. Lo más importante es que seas inteligente, segura, divertida y elegante. Y no olvides relacionarte con gente que realmente te valore y por supuesto a quienes tú también valores. Si alguien te insulta, sácalo de tu vida. Cuando era adolescente veía la vida con mucho optimismo. Pero durante mis veintitantos, sufrí mucho porque estaba en una relación abusiva. En mis 30 me enfrenté a muchos problemas. Luego a los 40 empecé de cero en un departamento de alquiler controlado en Toronto. En ese momento solo tenía problemas económicos, pero no era nada grave. Después me mudé a Estados Unidos y allí tuve que vivir un tiempo en un departamento de una habitación en un sótano. Pero no es algo que me pese, aunque nunca lo había contado. A mis 50 años me mudé a la ciudad de Nueva York. Y por desgracia, firmé un contrato con una agencia de modelos que me dejó totalmente afuera de la industria. Pero cuando me desligué de esa situación el mundo entero se abrió ante mí. Y no dimensioné cuánto la gente podría aceptarme con mis canas hasta que lo viví. Y ahora a los 74 años, viajo por el mundo como conferenciante y modelo, aparezco en portadas de revistas y disfruto de mi vida. Especialmente del éxito que mi libro está teniendo en todo el mundo. Ponerle completar. Sí, definitivamente hay que analizar lo que escuchamos para poder aprenderlo, analizarlo y aplicarlo. Bueno, aquí hay 2 videos, vamos a empezar. A lo largo de mi vida he pasado por momentos que han sido bastante duros y desagradables. Y en todos ellos no tuve otra alternativa que seguir adelante y buscar la manera de poder cambiarlos. Cada vez que me encontraba en una situación difícil y no veía una solución clara, con mucha paciencia y perseverancia avanzaba hasta que lograba salir adelante. Y es que solo necesitas dar ese primer paso. Al crear tu plan comienzas entonces por hacer una lista de todo lo que crees que no funciona en tu vida y de todo lo que deseas alcanzar. Luego analizas cómo podrías transformar lo negativo en experiencias positivas. Y una vez que tienes claro lo que necesitas cambiar, te esfuerzas por eliminarlo de tu lista de cosas negativas y de pasarlo a tu lista de cosas positivas. Es fundamental que te esfuerces en eliminar todo aquello que no te brinde satisfacción y alegría. Ese es el compromiso que debes tener para que tu plan funcione como lo esperas. Es importante llevar un registro detallado para que puedas consultarlo y que te ayude a superar esas situaciones adversas, tanto a nivel personal como de negocios. Recuerdo muy bien una situación en la que una cliente, concretamente una abogada, me comentaba que venía comiendo más de la cuenta por el estrés. Le respondí que íbamos a trabajar en eliminar ese estrés para que pudiera tener éxito con su dieta y su salud. Me dijo que le encantaba su trabajo, pero que su jefe era realmente desagradable. Le dije entonces que ella tenía que tomar una decisión.
O pasaba por encima de él o lo enfrentaba, aunque corriera el riesgo de perder su trabajo. Pero estaba infeliz en ese momento, y no me gustaba verla así porque no podía ayudarla con sus hábitos alimenticios. Así que tomó la decisión de hablar con la persona que estaba por encima de ella. Como resultado le asignaron un nuevo jefe y ahora es una persona muy feliz. A pesar de la posibilidad de perder su empleo, lo importante era salir de esa situación compleja que suponía, por supuesto, tener que asumir un riesgo. Siempre tienes la opción de regresar a esa situación desagradable si eso es lo que de verdad prefieres. Pero cuando finalmente te liberas, te enfrentas a una lucha que te va a producir mucho temor y te faltará la confianza. Por eso es primordial que siempre sigas adelante, porque tú mereces disfrutar la vida de una mejor manera. Es muy importante que des ese primer paso. Estás pasando por un momento de tu vida en el que no eres completamente feliz, ni en tu hogar ni en tu trabajo. Por eso, primero que todo, tienes que comenzar por aceptar que no eres feliz y decir: no quiero pasar el resto de mi vida de esta manera, así que empezaré a preparar el plan que necesito para cambiarla. Debes saber que tendrás que asumir las consecuencias de tu decisión, porque todo contribuirá para que puedas mejorar tu vida. En ciertos momentos te sientes responsable de tu situación actual y ves la necesidad de pedir ayuda a tus amigos y familiares. Solo cuéntales por lo que estás atravesando y qué solución sería la adecuada, además de desarrollar un plan de acción para modificar tu situación actual. Recibí un mensaje directo en Instagram de una mujer que me contaba que se estaba separando de su esposo. Según ella, era la última vez que él la regañaba por poner demasiado almíbar en su panqueque. Como puedes ver, una cosa tan pequeña como esta puede ser el motivo que te lleve a desarrollar un plan para avanzar. Cuando me fui de mi casa para escapar de un esposo abusivo, también me sentí perdida y no sabía qué camino debía tomar debido a mi baja autoestima. Entonces simplemente seguí mi rutina habitual y comencé a informar a los médicos que tenía un consultorio independiente. Más adelante, una mujer de una agencia de modelos estaba buscando a una persona madura como yo. Me contrató y programó una sesión de fotos profesionales para que pudiera tener imágenes de mejor calidad en mi portfolio. 6 meses después, ella contactó a ese fotógrafo para realizar un trabajo y él le comentó que me faltaba mucha confianza. Yo le respondí que eso había sido hace 6 meses, pero que sin duda ahora estaba mucho mejor. Se sorprendió al descubrir que sí tenía confianza en mí misma, pero me sorprendí más que él creyera que no la tenía. Siempre pensé que mostraba mucha confianza aunque estuviera aterrorizada. A veces crees estar ocultando esa inseguridad muy bien, y debes seguir haciéndolo hasta que te sientas seguro de ti mismo. Puede haber momentos donde no sientas esa seguridad, pero igual tienes que salir, ya sea porque te mudaste a otra ciudad o estás conociendo nuevos amigos. Solo vístete bien, camina con orgullo, demuestra firmeza y espera a que alguien se acerque y te comience a hablar. Y es que no puedes simplemente hablarles a grupos de personas que sin duda ya se conocen desde antes. Con el tiempo seguramente alguien se acercará para charlar contigo y te incluirá en el grupo. Es así como comienzas en una nueva ciudad o en una nueva etapa de tu vida. Y a pesar de que te resulte muy incómodo y estresante, debes atreverte a dar ese paso. Después de eso solo tendrás que ser amable y agradecer a las personas que te han presentado. Cuando caminas con orgullo, proyectas fortaleza y seguridad. Esa es la imagen que debes proyectar, pero también es necesario sonreír para que las personas se sientan cómodas al acercarse y perciban tu amabilidad. Yo también he pasado por esa pérdida de confianza en distintas ocasiones, como podrás leerlo en mi libro. Y lo mejor de todo esto es que ahora que estoy en mis 70, mi autoestima se encuentra más fuerte que nunca y me siento bastante segura conmigo misma. Y si alguien se atreve a insultarme o a decirme que no soy tan buena en alguna cosa, simplemente lo ignoro por completo y ya no me afecta en lo más mínimo. Y eso es una sensación muy agradable. Es muy común que en momentos difíciles las personas se quejen, pero después de superarlos, muchas de ellas continúan quejándose. Quejarse todo el tiempo no te hace una persona agradable.
Nadie quiere estar cerca de alguien así porque tus quejas no son tan serias como las de los demás. Aunque en mi libro hablo de mis problemas, reconozco que otras mujeres han enfrentado situaciones mucho más complicadas que las mías. Y es que al identificarse con lo que me ha pasado, muchas mujeres se ven reflejadas también y deciden hacer un plan para cambiar. Al ver que sus luchas están reflejadas en las mías, sienten que deben seguir adelante y eso es algo que me hace sentir bien. Definitivamente eso de hacer un plan para ser feliz me lleva a las tres preguntas más importantes que creo que todos deberíamos hacer. ¿Sabes? Soy May Mask. Y como ves, mi acento es diferente. Pues bien, es un acento sudafricano, pero nací en Canadá. Más exactamente en Regina, Saskatchewan. Aunque creo que pocos saben dónde queda. Mis padres optaron por mudarse a Sudáfrica con sus 4 hijos pequeños, todos menores de 7 años. Lo único que habían escuchado de Sudáfrica era que tenía muchos animales y que era un país hermoso. Recuerda que en 1950 no existía el Internet. Así que nos embarcamos en un buque de carga rumbo a Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y mi padre decidió que quería también llevar su avión. Era un monomotor de lona que él mismo reparaba y le desmontó las alas. Por esa razón tuvimos entonces que viajar en un buque de carga. No sé ni cómo lo hicimos porque con mi hermana gemela éramos un par de pequeñas traviesas de 2 años. Mis padres eran unos verdaderos amantes de la aventura. Su lema era vive peligrosamente con precaución. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Éramos la única familia que se aventuraba a cruzar el desierto del Kalahari, y nos íbamos quedando en unas pequeñas y rudimentarias construcciones a lo largo del recorrido. Durante un periodo de 3 semanas consecutivas, cruzamos el desierto llevando con nosotros agua, gasolina y alimentos. La planificación estratégica de mis padres fue fundamental. Gracias a esto garantizaron que tuviéramos suficiente comida, agua y gasolina hasta llegar a nuestro destino. Y como además estábamos en busca de la ciudad perdida en el desierto del Kalahari, llamábamos mucho la atención de la prensa. Y me parece que fue uno de estos reporteros el que dijo, vive peligrosamente con precaución. Cruzar el desierto es una tarea bastante peligrosa. Y recuerdo que pasábamos muy cerca de las tumbas de personas que se habían quedado sin agua o gasolina durante esta misma travesía. Era un fuerte y permanente recordatorio para entender que lo que estábamos haciendo no era una actividad para nada segura. Así que partíamos desde un punto, y la patrulla de camellos tenía instrucciones de alertar por radio si no estábamos en el otro punto para verificar que habíamos llegado. De lo contrario, la patrulla de camellos salía a rastrearnos. Así era como cruzábamos el desierto. En una ocasión recuerdo que el auto se golpeó por debajo con el tocón de un árbol, pero por suerte mi papá llevaba un soldador y lo arregló. Y como seguía goteando, puso una bolsa por debajo para recoger el agua y verterla de nuevo en el radiador. A pesar de eso, este arreglo tomó 2 días y solamente nos quedaba esperar. Cuando necesitábamos ir al baño, teníamos que escondernos detrás de unos arbustos. Pero antes mi papá se acercaba con un arma en caso de que hubiese un león o una hiena, una serpiente o un escorpión o cualquier otro peligro. Siempre tenía que revisar que el lugar del baño fuera seguro. Éramos solamente unos niños y no le temíamos a nada, gracias a que nuestros padres eran realmente buenos. Nosotros dormíamos en el suelo, y todas las mañanas teníamos que sacudir muy bien nuestros zapatos para asegurarnos de que no tuvieran escorpiones. Esta era una situación bastante peligrosa, al punto que una noche vimos muchos ojos amarillos de hienas que nos estaban rodeando. En otro momento un león apareció en el campamento. En ocasiones como esas nos escondíamos en el auto o en una tienda de campaña. Teníamos tienda de campaña pero no siempre la utilizábamos. Y así poco a poco íbamos avanzando, y también íbamos siguiendo la brújula que tenía mi padre en búsqueda de la ciudad perdida. A veces nos cruzábamos con algunas tribus bosquimanas. Ellos nos autorizaban para que pudiéramos cazar un animal a la semana, lo que era esencial para que pudiéramos comer algo de carne.
Nos asegurábamos de tener suficientes porciones para una semana. Y compartíamos lo que sobraba con la tribu que encontráramos en el camino y siempre quedaban bastante agradecidos. Quiero decir que éramos la única familia que se atrevía a hacer eso y era bastante peligroso. En nuestro viaje por el desierto del Kalahari, llevábamos un barril de agua y uno de combustible, cada uno con su manguera. Un día mi padre agarró la manguera del barril de gasolina y la conectó al otro barril para poder extraer un poco de agua. Así que por un buen tiempo tuvimos que tomar agua con sabor a gasolina hasta que pudiéramos encontrar agua limpia. Pero sobrevivimos, porque muchas veces solo tienes que sobrevivir. Antes de terminar tengo que contarte sobre el agua salobre, que a veces se encuentra en las llamadas salinas o también conocidas como salares. Pues un día llegamos a uno de estos lugares y allí había un letrero. Este letrero decía claramente: si tomas de esta agua, te morirás. Si no tomas de esta agua, te morirás. Así que toma agua. La percepción general que tiene la gente es que yo tengo ese mismo lema de vivir peligrosamente con precaución. Pero siento que más que vivir en peligro, soy una persona muy valiente. Me dicen que nadie se muda tantas veces como yo lo hago, pero siempre tengo una razón de peso para hacerlo. Recuerdo muy bien que en una de las muchas entrevistas que le hicieron a mi padre, afirmaron que no había nada que un Holderman no pudiera hacer. Por eso, al ver la determinación inquebrantable de mis hijos para explorar lo desconocido, también puedo afirmar llena de orgullo y seguridad que no hay nada que un Musk no pueda hacer. ¿Cuánta vida tiene, no? Porque ese es su pasado, pero seguramente la vida actualmente también es así. Vamos por el siguiente video. En muchas ocasiones a lo largo de mi vida he tenido que reinventarme. No lo recomiendo, pero es lo que debía hacer cada cierto tiempo. A menudo solía planear algo, pero luego cambiaba de idea y planificaba otra cosa. Cuando comienzas de cero, es necesario planear cuidadosamente cuál será tu primer paso. Es importante hacerlo. Y si no resulta como esperabas, cambias de estrategia. Debes organizar tus actividades hasta que seas capaz de desarrollar tanto tu carrera profesional como tu vida social. Porque si te quedas lamentándote por no haberlo logrado, no llegarás a ningún lado. A lo largo de mi vida me he mudado a 9 ciudades y a 3 países distintos. La realidad es que las mudanzas suelen ser bastante traumáticas. No importa la distancia a la que te mudes, siempre es difícil. Tienes que empacar y organizar todas tus cosas para luego mudarte de sitio. Por supuesto que en mis primeras mudanzas llevaba conmigo todas mis revistas médicas, ya que antes no existía Internet. Y necesitaba las revistas especializadas en ciencias de la nutrición. Eran muchas cosas para trasladar. Cuando me divorcié, también me mudé para empezar de cero. Y luego quería comenzar mi propia consulta nutricional. Primero comencé a enviarles cartas a profesionales médicos. Por fortuna en Sudáfrica los médicos comenzaron a derivarme pacientes de inmediato. Y empecé a trabajar de modelo porque tenía un portfolio armado. Luego me mudé a Toronto. Allí envié 100 cartas a los médicos, pero no obtuve ninguna respuesta. Incluso probé a ver si mi teléfono funcionaba porque nadie me llamaba. Como nadie se contactaba conmigo, comencé a llamarlos. Al parecer los médicos no tenían ningún interés en los nutricionistas ni en recibir asesoramiento nutricional. Finalmente logré que 20 médicos me dieran una cita para hablar con ellos. Entonces iba a sus consultorios y me sentaba al lado de ellos mientras escribían prescripciones. Y les decía que atendía cerca de ellos y que me encantaría que me enviaran a sus pacientes. Les comentaba que era importante que los pacientes prediabéticos o las personas con colesterol alto cambiaran sus hábitos alimenticios en lugar de darles recetas médicas. Pero había un problema. Como no trabajaba con seguro médico, me decían que los pacientes no iban a pagar. Por eso les daban recetas. Entonces les preguntaba si les podía dejar mi tarjeta. Y me decían que no. La verdad es que recibí respuestas negativas muchas veces. Pero de esos 20 médicos, 4 me decían que les dejara mis tarjetas. Solo necesitaba que unos pocos me enviaran pacientes para mostrarles buenos resultados. Luego de 3 meses les pedía que revisaran los resultados de sangre, de glucosa y los niveles de colesterol de sus pacientes. Entonces comprobaban el cambio y comenzaban a derivar pacientes directamente a mi consultorio. Así que es un proceso largo.
Cuando atraviesas una situación complicada en tu vida, es verdad que es complicado reinventarte y planear algo distinto. Es importante que persistas y que sigas intentando con todas tus fuerzas. Cuando estaba viviendo en Canadá, trabajaba como investigadora y estudiaba en la Universidad de Toronto. Tenía que tomar exámenes y me concedieron una beca. De otra manera no hubiera podido pagar la universidad ni la beca para trabajar con pacientes de diálisis. Me fue muy bien e incluso publicaron mi trabajo en la revista médica. Más adelante viajé a Seattle para presentar mis estudios, lo cual fue sumamente agradable. Al momento en el que tuve que defender mi tesis, el jefe de departamento me preguntó por qué quería obtener un doctorado. Y respondí que mi objetivo era obtener el doctorado porque pensaba que sería muy beneficioso para mi desempeño en mi práctica privada, en mis compromisos como oradora y en mi trabajo de consultoría. Entonces el jefe del departamento me respondió que en realidad los doctorados eran principalmente para investigadores, no para el sector privado. A lo que respondí que necesitaba entrar al sector privado porque tenía 3 hijos en la universidad. No podía permitirme ser solo investigadora. Entonces me respondió que me daría una maestría en ciencias. Pero no. Yo no quería obtener otra maestría en ciencias. Mi objetivo era obtener el doctorado. Pero no tuve opción, tuve que obtener otro título de maestría en ciencias. Solo para que sepas, la vida está llena de decepciones. Y con eso quedé devastada. No podía creer que eso me pudiera pasar a mí. No podía creer que me pasara esto luego de que 8 universidades me habían abierto las puertas para hacer el doctorado. Estas cosas te pueden ocurrir a lo largo de la vida. Así que volví a empacar mis cosas. Tenía mi oficina que compartía con los otros profesores. Tomé mis cosas, desaparecí y nunca volví, ni siquiera para la graduación. Así que ya sabes. Durante la vida lo más probable es que sufras decepciones. Finalmente, pude dedicarle mucho tiempo a mi consulta privada. Por suerte comencé a tener buenos ingresos. Y con el tiempo me fue tan bien que pude pagar una oficina. Así que pude tomarme el tiempo de buscar una oficina para instalar mi consulta privada. Cuando la conseguí estaba bastante desordenada, pero la limpié, coloqué una alfombra y cortinas nuevas y pinté las paredes. Y fue entonces cuando mi negocio realmente despegó. Comencé a atender a 25 pacientes por día, pero a la vez también continuaba con el modelaje. Me dedicaba al modelaje y participaba en comerciales de televisión. Decidí tomar solo los trabajos de modelaje que me pagaran una remuneración equivalente a la de mi práctica profesional. Y logré que me pagaran esos montos. Incluso tenían que avisarme con 3 semanas de antelación para que no tuviera que cancelarle a ningún paciente. Nunca les dije a mis pacientes que modelaba, pero a veces me reconocían por el catálogo de Sears y tenía que admitir que era la reina de las sábanas. Así que bueno, en la vida a veces tienes que hacer estas cosas. Trabajaba día y noche. Los domingos por la tarde era mi tiempo libre para lavar la ropa y hacer las compras. Estaba bien con esa realidad porque estaba sobreviviendo. Y algo importante de estar viviendo en Toronto en ese entonces era que mi exmarido no podía demandarme allí. No tienen idea el alivio enorme que sentía al saber que no estaba constantemente involucrada en un proceso judicial. Así que puedo decir que tenía algunos beneficios. Es importante apreciar las cosas buenas que nos suceden. A veces me preguntaban qué se sentía vivir en un departamento de un solo ambiente. Entonces les contaba cuando viví en el desierto de Kalahari. Allí dormía en el suelo en una bolsa de dormir, que tenía que cerrarla bien para que las hienas no me comieran la cara. Lo importante es tener un techo donde vivir, con eso ya estás en ventaja. Y además si estás en un lugar en donde no haya hienas que te arranquen la cara, entonces tienes suerte. Si realmente deseas algo, debes ser persistente. Por ejemplo, para obtener un trabajo de modelaje debes ir a 20 audiciones. Pero si no vas a esas 20 audiciones, entonces no puedes conseguir ningún trabajo de modelo. Una vez conocí a una chica que había perdido su trabajo hacía poco tiempo. Cuando hablé con ella, me dijo que había enviado 3 currículos y que estaba esperando que el universo le diera una respuesta. Le respondí que debería intentar enviar al menos 20 currículos, porque el universo no tiene ninguna garantía.
Y además es importante que todo el mundo sepa lo que estás buscando. Porque si te rechazan es porque no enviaste los currículos suficientes. Así que tienes que ser persistente. Debes contarles a los demás a lo que te dedicas. Las redes sociales son estupendas. Debes dar a conocer tus cualidades y para lo que eres bueno. Y puedes añadir un toque de humor. Es importante que no te desesperes. De esta manera te volverás interesante para los demás y desearán que trabajes para ellos. Debes comenzar a socializar, tienes que empezar a conocer gente nueva. Es posible que conozcas a alguien que te parezca un poco loco, raro o desagradable, pero quizás esa persona te invita a una cena o a algún evento. Y tienes que ir a esos lugares, porque seguro conocerás a alguien interesante. De esta manera empezarás a establecer vínculos con personas realmente agradables. Cuando me estaba divorciando, me dijeron que saliera todo lo que pudiera. Y fui a todas las reuniones y eventos que me invitaban, y sociabilicé todo lo que pude. Intentaba ser siempre amable para tener la oportunidad de conocer a nuevas personas y para que ellos también desearan conocerme. Y así fue como construí mis relaciones. Pero debes saber que probablemente el primer año te sientas solo. Tienes que aceptarlo. El primer año te sientes solo y poco a poco comienzas a hacer amigos. El segundo año empiezas a tener un mayor número de amistades. Al tercer año vienen amigos de todos lados. Están por todas partes. Tienes que seguir cultivando tus amistades. En ocasiones cuando me mudaba a una ciudad nueva, me invitaban a algún evento. Al principio no conocía a nadie en estos lugares, entonces me quedaba de pie respetuosamente o me sentaba, con la esperanza de que alguien se acercara a hablar conmigo. Generalmente las personas suelen estar en grupos hablando, saludándose o abrazándose, por lo que no puedes entrar y comenzar a saludar a todos. Eso sería incómodo y extraño. Lo que siempre hacía era entrar al lugar y esperar alrededor de una hora. Y si nadie me hablaba en ese tiempo, entonces me iba. Pero dentro de esa hora alguien suele acercarse a hablar y luego te invita a conocer a sus amigos. Eso es estupendo. Por lo tanto, ahora cuando asisto a una fiesta y veo a alguien que está solo, me acerco y le pregunto, ¿estás esperando a alguien en particular? Es posible que me diga que sí. Entonces le ofrezco si se quiere unir a nuestro grupo hasta que llegue esta persona. O si me dice que está solo, lo invito a nuestro grupo. Esa persona es un completo desconocido. Pero como yo personalmente he estado en esa misma situación, sé lo frustrante y horrible que se siente estar solo. Y no quiero que otras personas pasen por lo mismo que yo pasé. Así que préstale atención a los demás, pero también arriésgate. Debes arriesgarte o nunca saldrás de la zona de confort. Luego, cuando viví en Bloemfontein, dirigía una escuela de modelaje. Un día nos informaron que Margaret Gardner, quien ganó el concurso de Miss Universo, vendría a visitarnos. Y nos dijeron que todos debíamos ir al aeropuerto a recibirla. Así que por supuesto que fui con mis alumnos al aeropuerto. Cuando llegamos, estábamos todos de pie esperándola, y ella baja del avión y se queda parada sola. Cuando la vi pensé que era realmente fabulosa. No sabía si podía acercarme a hablarle. No sabía qué hacer. Y ella se quedó un rato sin hacer nada. Entonces me acerqué y le pregunté si le gustaría conocer a todos los estudiantes de mi escuela de modelaje. Y ella me respondió: gracias por hablarme. Estaba parada aquí sola. No me sentía cómoda para nada. Y me dijo que le encantaría conocer a todos. Así que nunca sabes realmente lo que está sucediendo en la mente de las personas. Por eso no las dejes solas. De todas formas, que quieras reinventarte no implica que necesariamente debas mudarte a otro lugar. A veces puedes querer transformar tu vida personal o laboral dentro de tu propia ciudad. Cuando decides mudarte, tienes que tener una razón convincente y certera. Es posible que decidas mudarte porque estás escapando de una situación desastrosa o porque quieres ir a algún lugar en donde exista alguna posibilidad más prometedora o con mayor potencial. Y esas razones son las que me motivaron a cambiar mi residencia. Con cada nuevo comienzo, te encuentras completamente desconcertado y confundido. No tienes idea de por dónde deberías comenzar. Debes esforzarte por hacer amigos lo más rápido posible. En mi caso, me uní a grupos como a la Cámara de Comercio,
al Club Rotario, a algún grupo de la comunidad local o a la Asociación de Nutricionistas. Las membresías de esos lugares solían ser gratuitas o solo debías pagar un monto reducido. Entonces asistía a todas las reuniones, me presentaba y les hacía saber a todos a lo que me dedicaba. Y siempre tenía mis tarjetas. Hoy en día todo esto es más sencillo. Puedes usar Twitter, Facebook o Instagram. También puedes usar LinkedIn o las plataformas de redes sociales. En redes sociales puedes contar a lo que te dedicas para que todo el mundo se entere. Por ejemplo, compartí en Twitter que mi libro era un éxito de ventas rotundo en Turquía y recibí una respuesta de alguien preguntándome si el libro estaba disponible en Georgia. Y les dije que si querían conseguir mi libro en Georgia entonces debían hablar con mis agentes literarios y les di sus correos electrónicos. Luego recibí una llamada de mi agente literaria para informarme que tenía 3 ofertas desde Georgia. Y me di cuenta que esta nueva oportunidad había sido por mi tweet. Así que debes seguir intentándolo. Y hoy en día mi libro también es un éxito de ventas en Georgia. Incluso han hecho una reimpresión de mi libro. ¿No te parece increíble todo esto? Si hay algo que realmente anhelas, no dejes de insistir y de comunicar lo que quieres. Es importante que los demás sepan tus deseos e intenciones. Así que no tengas miedo a mudarte, incluso si implica que tengas que cambiar de país. Atrévete a la aventura. A veces podemos pensar que es tan sencillo seguir pensar lo que ella está compartiendo, pero no tanto. Vamos al siguiente. Recuerdo que el fotógrafo me invitó a ir a Sun City, que está cerca de Johannesburgo. Y por supuesto que no tenía dinero suficiente, pero fui con mi hija porque ella quería ir al espectáculo de Laura Branigan. Este fotógrafo había trabajado con Laura. Recuerdo que estábamos sentadas en el restaurante y allí estaba Laura, y Tosca estaba muy emocionada. Quería pedirle que le autografiara las fotos. Le dije que fuera a preguntarle, pero ella temía que Laura dijera que no. Así que le dije que jamás conseguiría el autógrafo si no lo intentaba. Cuando Tosca se acercó, Laura le preguntó cómo había logrado conseguir esas fotos. Tosca le explicó y le preguntó si podía firmarlas. Y Laura lo hizo. Esa experiencia hizo sentir muy bien a Tosca. Y lo mismo ocurrió con sus películas de Passion Flicks, ya que tuvo que contactar a muchos inversores para conseguir un sí. Cuando le decían que querían tener otra reunión, significaba que no era un no, era porque estaban considerándolo. Debes ir a todas esas reuniones hasta que consigas un sí o un no. No hay garantía de que obtengas un sí. Pero si no preguntas, definitivamente es un no. Así que tienes que seguir preguntando hasta que te digan que no, y entonces sabrás que se acabó. Pero si se muestran dubitativos, existe la posibilidad de que digan que sí. Debes seguir buscando sin parar para encontrar a quienes te digan que sí. Yo tuve etapas en mi vida en las que sabía lo que hacía y aún así me rechazaban. Y eso te hace perder la confianza, pero entonces descubrí el por qué. Es porque hay gente maliciosa, mezquina o celosa, y es algo con lo que vas a toparte. Debes alejarte de esas situaciones más rápido que yo, porque te hacen dudar de ti mismo. Pero para mí la edad es algo estupendo, porque con el paso de los años, deja de importarte el rechazo de los demás. Aquí te doy 2 ideas. Si quieres, puedes arriesgarte y diseñar un plan, pero debes asegurarte de que funcione. Y si no funciona, entonces diseñas otro plan. Quizás funcione o quizás tengas que dar un paso atrás. Pero si funciona, sigues adelante y quizá hagas algo mejor en tu vida. Pues hay que atrevernos a través del miedo. Ayer leía que no importa
cuánto tiempo pase, a veces el agua nunca se vuelve menos fría. Así que hay que dar el chapuzón como va. Puedes mantener una relación contigo mismo, contigo. Es la lección 4, ya casi termina. El día de hoy vamos a hablar sobre relaciones. No soy una experta en este tema particular. A veces puedes ser feliz en una relación y puede que otras veces seas más feliz estando solo. Vamos a profundizar en todos estos detalles. Me gustaría que sepas que muchos miembros de mi familia, como mis padres y mis hermanos, han tenido matrimonios que han sido muy felices en verdad. Yo no tuve éxito, y aunque he tenido una cantidad de citas importante, estas no resultaron exitosas. No obstante, compartiré todo lo que he aprendido por si a alguien le resulta útil. No te quedes con quien te maltrata. Que él te trate tan bien como tú lo tratas a él. Y si eso no funciona, entonces tienes que dejarlo ir. Y puedes ser desgarrador, pero déjalo ir. Por otro lado, si él está cuando llegas a casa y te alegras de verlo y él también, eso es algo genial. Pero si no es así, no tiene sentido. Es mejor buscar un perro que siempre estará feliz de verte, incluso si llegas tarde porque tuviste que trabajar más tiempo. Tu perro ama verte. Así que necesitas encontrar una manera de resolver esto, para así dejar de tener tantos sentimientos de dolor, ira y decepción acumulados en tu interior. Debes seguir adelante aunque signifique estar solo. Si no puedes ser feliz en tu relación amorosa, intenta buscar la felicidad en la soledad y disfruta de compartir momentos con amigos y familiares. También puedes pasar tiempo con colegas y con cualquier persona que te haga sentir bien y que no te decepcione. Así te podrás mantener entretenido. Hace 43 años que yo decido conservar mi soltería. Y hay una razón. Cuando salía con alguien, tenía que decidir si quería pasar el resto de mi vida con él. Estaría bien si pudiera asegurarme de que seguiríamos juntos, pero vivir un divorcio nunca es agradable. Nunca conocí a alguien que me haga sentir así, alguien con quien compartir toda mi vida. Así que siempre fui honesta al respecto, y si los decepcionaba seguían adelante. Estar soltero está bien. La primera vez que fui sola a un restaurante y comí sin estar acompañada, me sentí extremadamente expuesta y muy nerviosa al respecto. Estaba segura de que todos me miraban y se preguntaban por qué estaba ahí sola. Pero en realidad a nadie le importa. Y sí puedes ir a restaurantes y comer solo. Y puedes ir solo a cualquier lugar si eso quieres, o puedes ir con un amigo. Por lo tanto, no necesitas que tu compañero sea una persona de la que te encuentres profundamente enamorado, si es que no consigues encontrar a alguien que te ame con la misma intensidad. Estar soltero no te hace una persona solitaria. No me siento sola ni tú debes sentirte solo. Si quieres hacer planes, puede que tengas que tomar la iniciativa de llamar a tus amigos o llamar a tu familia para visitarlos. O ellos pueden visitarte a ti y pueden salir y divertirse. Organiza una cena, cocina para ellos o deja que te cocinen. Eso dependerá de quién sea el mejor cocinero. En mi caso, la gente no me pide comida. No me gusta cocinar. Y por eso mi hijo menor Kimball es chef. Tuvo que empezar a cocinar desde joven, porque a mí no me agrada cocinar, pero a otros sí les gusta. Y les encantaría cocinar en tu casa, o puedes visitarlos y luego llevarte las sobras. Ya ves que hay muchas cosas agradables que puedes hacer, pero no te quedes sumergido en tu propia tristeza y en tu profunda soledad. Necesitas hacer el esfuerzo adicional de salir y conocer personas nuevas. Creo que todos deberían tener citas o hacer planes para conocer a otras personas con la mayor frecuencia posible, para así poder encontrar a una persona que sea realmente especial. Las personas con las que yo salía tenían algo en común. Creían que ser masculinos era lo emocionante y atractivo. Prefiero una caricia en la mano.
o que me lleven flores. En realidad, es sumamente fácil lograr conquistar a una mujer. Y es por esa razón que mi hija se dedica a realizar películas románticas. Los hombres nada más tienen que verlas y saber que alcanza con rozar el cuello de la mujer. Eso es hermoso y mucho mejor que apretarlas. Si quieres conocer a alguien, debes salir y tener citas. ¿Conoces la historia? Debes besar a muchos sapos para encontrar al príncipe. Recuerda que estar soltero está bien. Tener citas está bien. Y tener un perro es hermoso. Vamos a la última parte. ¿Cómo crié? ¿Ya vieron de quién es mamá? Veamos. Tengo 3 hijos muy amorosos que me hacen la madre más feliz del mundo. La manera en la que crié a mis hijos es la misma con la que me criaron mis padres. Con total independencia. Y haciéndonos responsables de nuestras decisiones. Recuerdo que a mis 4 años iba caminando al jardín de infantes de la mano de mi hermana gemela. Y como mi hermana de 7 años iba cerca de nuestro jardín, nos ayudaba a que pudiéramos cruzar bien la calle. Pero la distancia entre la escuela de mi hermana y el jardín era de casi 1 kilómetro. Y nosotras íbamos caminando tomadas de la mano hasta allí. A veces pienso que mis padres estarían en prisión por permitir esa situación. Sin embargo, nos hizo ser muy independientes. Entonces veíamos a nuestros padres temprano antes de ir a la escuela y luego a las 6 de la tarde. Y cada vez que necesitábamos algo se lo pedíamos a mi mamá. Cuando practicábamos algún deporte, ella cosía nuestros trajes. Le gustaba coser. ¿Y qué pasó cuando nacieron mis hijos? Me preguntaban por qué tomaban autobuses y yo podía afrontar otros gastos. Incluso sus bicicletas eran usadas. Al principio yo los llevaba a la escuela, ya que quedaba bastante lejos. Pero cuando dejé de hacerlo, tuvieron que ser responsables e ir caminando hasta allí. Y Tosca me decía, ¿sabías que pasamos por debajo de la autopista? Y había mucho olor a orina y era todo desagradable. Yo le contestaba que podrían haber rodeado toda esa parte. Les hubiese tomado más tiempo, pero fue su decisión pasar por ese túnel. Entonces lo hicieron de esa manera. Y así fue como se volvieron muy independientes. Mis hijos tuvieron que ayudarme cuando trabajaba en el consultorio, ya que este estaba en una de las habitaciones de mi casa. Tosca contestaba las llamadas y Kimball cocinaba para todos. Elon me ayudaba con todos los problemas tecnológicos que iban surgiendo. A Elon también lo llamábamos enciclopedia, porque él siempre se acordaba de cada cosa que leía. Podíamos preguntarle lo que sea, era nuestra Wikipedia. Mis hijos no crecieron con muchos lujos, ya que yo no podía afrontar comprarles cosas caras. Pero nunca se quejaron al respecto, y si lo hicieron, sinceramente nunca los escuché. La verdad es que pasamos por muchas etapas diferentes y sobrevivimos a cada una de ellas. Si había que dormir en el piso lo hacíamos. Esto lo supe el día que visité a Elon y tenía un colchón en el piso. Cuando vi ese colchón le pregunté, ¿acaso esto lo recogiste de la calle? A lo que me dijo, lo compré usado por $25. ¿Qué opinas? Y en ese momento pensé, ese es mi hijo. El colchón no lo recogió de la calle, pero algunos de sus sofás definitivamente sí. Si tus hijos muestran interés, motívalos. Me hubiese encantado que mis hijos estudiaran nutrición y tuvieran un consultorio junto al mío. ¿No sería ese el ideal de toda madre? Todos eligieron su propio camino.
Recién cuando me puse a dictar mi libro y lo volví a leer, me di cuenta que mis hijos tenían 12 años cuando comencé a observar los caminos que estaban tomando. Elon definitivamente se iba a volcar por trabajar en la industria tecnológica. Kimball solía cocinar, así que era evidente que lo suyo era la gastronomía. Y a Tosca le encantaba el cine, pero por otra parte se caracterizaba por ser una jovencita muy honesta y muy positiva. Queríamos que fuese abogada porque es muy brillante. Es muy buena argumentando. Ella se encargó de vender mi casa en lugar de contratar a un abogado, pero eligió el cine porque fue lo que siempre le gustó. Si tus hijos deciden el camino que quieren seguir, lo único que tienes que hacer es dejar que hagan lo que más placer les genere. Un dato curioso es que Kimball estudió negocios, cuando en realidad su pasión era la cocina. Vendió Sipchu y se anotó en el Instituto Culinario Francés para ser chef. Como pueden ver, uno puede elegir un camino y luego cambiar completamente de rumbo. Y eso también está bien, pero puede que necesites estudiar para cambiar de carrera. Cuando Kimball estudiaba en el Instituto Culinario Francés, yo lo visitaba al finalizar su turno a las 11 de la noche y comíamos juntos allí. No dejaba de sorprenderme el hecho de que él ya era un tipo bastante rico, pero aún así trabajaba en ese lugar mientras los chefs le gritaban. Luego quiso abrir sus propios restaurantes, por lo que decidió irse a vivir a Boulder. Y abrió un restaurante en esa ciudad. Entonces viajé a conocer este lugar que había comprado. Y de repente me vi fregando todos los hornos y todos los refrigeradores que había allí, porque obviamente él quería convertirlo en un buen restaurante. Y cuando me fui, decidió reemplazar todo. No podía creer todo el trabajo que había hecho. Todo lo que limpié para que ese restaurante estuviese listo. Pero fue su decisión. Luego abrió la cocina. Y entonces descubrió que había algunas escuelas en la ciudad en donde se enseñaba a los niños a cultivar sus frutas y verduras. Pero los contenedores de madera que utilizaban estaban a punto de romperse, por lo que decidió que debía mejorar ese aspecto. Así fue como a su esposa se le ocurrió diseñar unos contenedores con drenajes y con una vida útil de hasta 30 años, en los que puedes cultivar tus propias frutas y verduras, y los niños también pueden hacerlo en las escuelas. Pero después se dio cuenta de un detalle importante. Quizás estos niños no saben bien cómo sembrar estas semillas. Y los maestros quizás tampoco tienen el tiempo para cuidar los cultivos ni las habilidades para hacerlo. Y así fue como nació Big Green, la organización que proporciona un equipo y crea cientos de huertas en una ciudad. En cambio, Elon incursionaba en los bancos. Decía que había algo en ese sector que no terminaba de convencerlo del todo. Quería una opción que fuese superadora. Así fue como empezó con X.com, que luego sería PayPal. Recuerdo que me contaba que estaban por enviar dinero por correo electrónico. Quedé muy sorprendida. Si bien la idea era excelente, ¿en serio una persona podía hacer eso en Internet? Y así es como funciona PayPal. Elon le dedicaba mucho tiempo y trabajo a PayPal. Y cuando la vendió, me preguntó qué debía hacer ahora. Me preguntó si debía incursionar en la industria de los cohetes o de los autos eléctricos, o de baterías o incluso de energía solar. Le dije que se enfoque en solo una porque ya había trabajado mucho. Pero como ya todos se darán cuenta, Elon no siguió mi consejo y está con más trabajo que nunca. Pero todo lo que hace es muy importante y estamos todos muy orgullosos de él. Lo que quiero decir con esto es que muchos genios deben estar atrapados en un sótano sin poder aplicar todas las cosas que ellos saben hacer. Pero él va y las aplica y hace que el mundo sea un lugar mejor y que el universo también lo sea. Y en cuanto a Tosca, volvió a la industria del cine. Ha estado trabajando para muchas empresas de la industria en Los Ángeles. Hay algo que ella me dijo que es muy cierto. La industria del cine no ha tratado muy bien a las mujeres históricamente, y además las historias que se cuentan no son agradables. Siempre hay abusos o violaciones. Y a ella no le gustaba esta situación, pero trabajaba para estudios ajenos. Así que ahora tiene su propio estudio. Se llama Passionflex. Se encarga de convertir novelas románticas en películas, las suben a su propia plataforma de streaming y los finales son todos felices. Trabajan muchas mujeres en los proyectos e incluso no hay brecha salarial entre actores y actrices. Y en las historias que se cuentan, se muestran a las mujeres como seguras, inteligentes y también exitosas. Al ser historias de amor, por supuesto que hay drama, pero no hay violencia. Debo decir que ella está muy feliz con todo esto.
Mis hijos tomaron sus propios caminos y yo siempre estuve allí para darles todo mi apoyo. Ya sea económico, si es que tenía dinero, o si no, por supuesto que asisto a los estrenos de Passion Flex, cada vez que Tosca presenta una película. También suelo ir a las aperturas de los restaurantes de Kimball o a las inauguraciones de sus huertas escolares. Y a Elon todos lo apoyamos porque creemos que está bajo mucha presión, se está encargando de muchas cosas ahora. Hace poco estuvimos todos en la inauguración de la gigafábrica Tesla ubicada en Texas. También hemos asistido a los lanzamientos más importantes de SpaceX. La verdad que los momentos en los que estamos los cuatro juntos me hacen muy feliz. Me parece algo genial que mis hijos sigan rumbos que les generen algún tipo de disfrute. Y que logren dedicarse y comprometerse con ellos. Nuestro lema es la familia primero, y también fue el lema de mis padres. Quiero muchísimo a mis hijos y a todos mis nietos. Intentamos reunirnos en cada ocasión que podemos. Y la verdad es que siempre la pasamos genial. Lo que más me gusta de mis nietos es que aman jugar entre ellos. Aún recuerdo cuando uno de mis nietos más grandes dijo que otro de mis nietos más chicos lo seguía a todas partes, como si fuese su mejor amigo. Le dije que era lo que él pensaba. Así que deja que te siga a todas partes. Pero siempre me aseguro de que tengan buenos modales. Por ejemplo, cuando no levantan mi plato para llevarlo a la cocina, les recuerdo que soy su abuela y que ellos tienen que llevarlo por mí. Incluso a veces mis nietos cocinan mi almuerzo, y es algo maravilloso. No sabía de quién era mamá. Solo me habían dicho que ella tenía una historia muy interesante de ejemplo de muchas cosas. Vamos a este video. ¿Por qué ser amable te hará más feliz? Recuerdo que cuando era niña mis padres realizaban buenas acciones y siempre estaban ayudando a los demás. Eran amables y considerados y muy trabajadores. Luego, junto a mis hermanos, tomamos nuestros propios caminos y trabajamos de lo que más nos gusta, mientras les hacemos un bien a los demás. En mi caso, como dietista, disfruto de mejorar la salud de otras personas. Por otra parte, mi hermana gemela dirige una escuela de danza y una clínica de salud a la que puedes ir a relajarte por completo. Mi hermano mayor es el médico que tiene más artículos publicados en todo el mundo, los cuales se enfocan sobre todo en el dolor de espalda y de columna vertebral. Es quiropráctico pero siguió especializándose. Primero obtuvo su doctorado en neurofisiología y más tarde su título de médico en neurofisiología, si no me equivoco. Ha publicado artículos sobre todas las investigaciones que ha hecho. Y por último, mi hermano menor, que fue el director de una prestigiosa escuela de negocios en Sudáfrica. En un momento se mudó a Canadá, pero le resultó muy difícil conseguir algún puesto en alguna universidad o institución educativa. Fue difícil, pero después de intentarlo durante 6 meses, consiguió el trabajo. Y al poco tiempo lo nombraron decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Computación. Todos han hecho el bien. A veces pienso que mi familia realiza buenas acciones porque tienen la capacidad para hacerlas. Quieren ayudar de verdad a quien tienen al lado y al mundo. Quieren hacer del mundo un lugar mejor, y estoy muy orgullosa de ellos. Déjame contarte qué es ser bueno. Cuando me fui a vivir a Toronto, todo mi equipaje desapareció. Perdieron mis 2 maletas. Pero la maleta de Tosca repleta de ositos de peluche llegó perfecta. Y así fue como me encontré sin ninguna prenda para usar. Por lo que entonces le usaba los jeans a Elon y los suéteres a Tosca. Todo esto en un país nuevo y en un apartamento con renta regulada. Solo una vez al mes podía alquilar el auto más barato,
e ir al aeropuerto a reclamar las maletas. Y les decía que no me iba a mover de allí hasta tener mi equipaje. Me volvía cuando no lo encontraban y regresaba al otro mes por lo mismo. Y hacía esto cada vez que conseguía los $30 para alquilar un auto barato. Y a los 5 meses de estar viviendo en Toronto, sin poder comprar ropa por supuesto, fui a una barbacoa con unos sudafricanos. Allí conocí a un contador y en un momento me disculpé por lo que tenía puesto y le conté lo sucedido con mis maletas. A lo que me responde, ¿cómo es posible que no consigan encontrarlas? Te llevaré en auto al aeropuerto. En primer lugar, él no sabía que ahorrarme $30 era mucho para mí. Entonces lo acompañé al aeropuerto, y ni bien entró les dijo: «Soy abogado y quiero que busquen sus maletas». Contuve la risa porque claramente él no es abogado. Y nos dijeron: «Vamos a buscarlas de inmediato». Al día siguiente recibió una llamada, en la que le dijeron que ya las habían encontrado, y que en 3 días las iba a tener conmigo. Esto muestra cómo este hombre fue muy bueno conmigo, sin importar que nos habíamos conocido hacía muy poco tiempo. Él vio que estaba en un mal momento, y decidió dar lo mejor de sí para ayudarme a resolver el problema que estaba teniendo, sin pedirme absolutamente nada a cambio. Fue muy amable de su parte. Y entonces allí estaba en Toronto con toda la ciudad nevada. Y yo vengo de Sudáfrica donde obviamente no hay nieve. Entonces las únicas prendas que tenía en mi poder eran un abrigo de invierno, que lo había encontrado en un almacén de Johannesburgo, y unas botas que eran de mi hermana mayor. Ella había usado mucho estas botas en Europa unos 20 años atrás. Era con lo único que podía mantenerme abrigada. Un día tuve que hacer un trabajo de modelaje, y el estudio donde tenía que ir estaba ubicado aproximadamente a 40 minutos de distancia en auto. Pero no podía ir hasta allí en auto. No podía cubrir ese gasto. Así que tuve que tomar varios autobuses y también el metro para llegar allí. Y después de toda esa travesía, tuve que caminar aproximadamente 1 kilómetro hasta el estudio. La nieve me llegaba hasta la altura de los muslos. Todo lo que veía era una carretera y también unas luces a un costado. Eso me hacía creer que yo estaba caminando por la acera. Así que caminé sola como pude hasta llegar allí e hice mi trabajo de modelo. Me vistieron y también me peinaron y maquillaron. Y se disculparon por haberme hecho manejar, pero les dije que había ido en autobús. No podían creerlo porque les parecía imposible que alguien hubiera hecho eso con ese clima. Cuando terminé tuve que volver caminando como pude y vi un autobús a lo lejos en donde estaba la parada. Entonces fui a preguntarle al chofer si el autobús había dejado de funcionar. A lo que me dijo que me había esperado, porque me había visto caminando sola y supuso que me dirigía a la parada. ¿Acaso no fue una buena acción? Porque yo podría haber estado esperando 1 hora a que pasara el siguiente autobús, porque como conté anteriormente estaba bastante lejos de la ciudad. Sin embargo, ese chofer decidió ser bueno conmigo. Aprecio mucho esos gestos y atesoro todos esos momentos en mi vida donde otras personas fueron buenas conmigo. Ten presente que ayudar a los demás es una excelente manera de mostrar toda tu bondad. Y si quizás estas personas no te responden con la misma bondad, encontrarás a otras que sí serán buenas contigo y es importante que valores y aprecies ese gesto. Definitivamente amé cada segundo de este compartir y estoy segura que haré más investigación sobre ella porque tendrá mucho que enseñarnos. Y pues vamos, ya está. Se hizo más tarde porque pues fueron muchos videos, pero creo que cada uno valió totalmente cada segundo. Vamos por el último capítulo de El Club de las 5 de la mañana. Son 30 minutitos más y terminamos. Bonito día. El club de las 5 de la mañana se convierten en héroes. Vive como un héroe. Eso es lo que nos enseñan los clásicos. Ser el protagonista de tu vida. De lo contrario, ¿de qué te sirve? J.M. Coetzee. El helipuerto de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, está en la zona de la ciudad llamada V&I Waterfront, un lugar al que los turistas suelen ir a montar en la Gran Noria, Capejuelo.
en el que los regatistas recargan para sus competiciones llanas de valentía y adrenalina a través del océano, en el que se pueden reservar pesqueros de altura o tomar un café por la mañana. Una joven dicharachera con gafas de bibliotecaria se aseguró de que el millonario, la emprendedora y el artista firmaran las cláusulas de exención de responsabilidad. Luego, se puso de pie sobre un sofá de piel, escribió en su lista de comprobación y mostró a sus 3 clientes VIPs las instrucciones de seguridad obligatorias, antes de que el helicóptero que habían alquilado los llevase a la isla Robben. Como sabéis, en esta isla, un trozo de tierra yerma, no muy grande, rodeado de tiburones y de aspecto ominoso, no lejos de la costa de la ciudad del Cabo, donde Nelson Mandela estuvo preso en una diminuta celda durante 18 de los 27 años que pasó en la cárcel, a lo largo del tiempo, a este gran héroe mundial lo torturaron y lo maltrataron en todos los sentidos. A pesar de todo, él respondió al abuso con ramas de olivo, viendo la bondad de sus captores y conservando la esperanza de una nación democrática en la que todos serían iguales, en referencia a Mahatma Gandhi. Einstein dijo: las generaciones venideras no podrán creer que alguien así caminase en carne y hueso sobre la tierra. Lo mismo podría decirse de Mandela. Es un auténtico placer que hagan con nosotros la excursión a la isla, indicó la mujer educadamente. Los sudafricanos son un pueblo considerado y de maneras impecables. El millonario llevaba puesta una gorra con la frase «Ser un líder es ser útil», bordada en la parte frontal. «Tendrá que quitársela cuando salga a la pista, joven», anunció la mujer con un dorado brillo en los ojos. El millonario sonrió. «Creo que le gusto», le susurró a sus acompañantes. «Hoy es nuestro último día juntos», añadió con un tono realista. Una vez concluidas las instrucciones de seguridad, la mujer acompañó al millonario, a la emprendedora y al artista fuera del edificio, hasta la zona de espera en la que había 2 mesas de picnic bastante deterioradas. Aunque hacía sol, el viento soplaba a rachas. El millonario se quitó la gorra. «Estoy un poco nervioso», pensó. «Nunca he estado en la isla de Robben, aunque sí he leído mucho sobre lo que sucedió allí durante el inhumano y malvado régimen del apartheid, que trataba a las personas según el color de su piel, sin consideración por su personalidad o la calidad de sus corazones. Un joven serio, con un cortavientos entallado, pantalones de color caqui y náuticos, salió de uno de los hangares de mantenimiento vacíos e indicó al millonario y sus discípulos que lo siguiesen al helipuerto. El helicóptero verde militar estaba en el centro de la zona, con los impresionantes rectores ya girando. El piloto estaba a los controles, ajustando reducitas, botones y demás. El joven se aseguró con cuidado de que los 3 clientes se sentaran correctamente para una distribución segura y equilibrada del peso, y luego colocó unos cascos con micrófono en la cabeza del millonario. «Buenos días», dijo este con entusiasmo al piloto del helicóptero cuando los rotores aceleraron. Con el casco, las gafas de aviador y la mascarilla, al piloto no se le veía la cara y no se dignó a decir una palabra. «No es muy simpático», musculló el millonario, un poco nervioso pero también emocionado por esta experiencia única que estaba a punto de vivir. El helicóptero comenzó a elevarse, despacio al principio y luego en rápido ascenso. El trayecto dura unos 5 minutos. El viento y las marejadas son especialmente fuertes. Fue todo lo que dijo el piloto, que pronunció con un tono seco hasta el último comentario. El millonario, el artista y la emprendedora guardaron silencio. Se dedicaron a observar la isla de Robben, una masa de tierra que se iba haciendo más grande y más salvaje a medida que se acercaban. La aeronave aterrizó en una pista rodeada de árboles bajos mientras 7 gacelas pasaban por su lado, trotando graciosamente. Sí, 7 gacelas. En ese instante empezó a llover, y otro arco iris doble, como el que había aparecido cuando nadaban con delfines en Mauricio. Abrazó toda la extensión del horizonte que recorría la línea del océano Atlántico. «Es todo tan especial», observó el artista del brazo de su esposa. «Hemos entrado de pleno en la magia», replicó el señor Ridley en tono respetuoso, que transmitía un enorme agradecimiento por la oportunidad de visitar la isla de Robben y a la vez la sensación de tristeza que le causaban las valiosas vidas que se habían arruinado ahí. El piloto se quedó en la cabina, pulsando botones y apagando el motor del helicóptero, mientras los 3 pasajeros salían al asfalto de la pista y contemplaban en silencio el paisaje. De la nada, una vieja camioneta con las letras KSA en un costado se acercó a ellos, dejando una estela de densas nubes de polvo. «No deberían estar aquí», gritó sin bajar del vehículo el conductor, claramente con un guardia de seguridad de profundo acento sudafricano, cuando llegó hasta el helicóptero. «Debido al tiempo, la isla de Robben se ha cerrado al público», dijo enérgicamente. «Han dejado de salir ferries, ningún barco puede llegar al puerto, y los helicópteros no tienen permiso para aterrizar. Deberían haberlo sabido. No deberían estar aquí», repitió el guardia y añadió. «¿Quiénes son ustedes?». El agente no perdió la profesionalidad en ningún momento, pero estaba visiblemente sorprendido, y era obvio que estaba bastante alerta, imaginando quizá que los ocupantes de la aeronave planeaban algún tipo de asalto y pensando que los visitantes inesperados tenían intenciones ilícitas. «No hay problema», dijo el piloto con una firmeza y una confianza poco habituales. Se encontraba ya de pie, fuera del helicóptero, y comenzó a acercarse lentamente al hombre de la camioneta, ajustándose primero la camisa, luego el casco, que no se quitó. No era un hombre joven. El piloto se podía detectar por su forma de andar. «Hoy es un día especial para ellos», afirmó alzando la voz. «Estas personas han venido desde muy lejos para ver la celda en que estuvo encarcelado Nelson Mandela. Han venido a ver la cantera de caliza en la que fue forzado a picar piedra durante más de una década.
bajo el tortuoso sol que relajaba la roca, hasta el punto de arruinarle la vista para siempre. Quieren ver el patio en el que el hombre hacía ejercicio y lanzaba pelotas de tenis con mensajes secretos a los presos políticos del pabellón de al lado. Tienen que ir al lugar donde Nelson Mandela enterró el manuscrito de su autobiografía, un largo camino hacia la libertad, después de pasar muchas horas trabajando en él. Necesitan experimentar al menos un poco el sufrimiento que Mandela soportó durante más de 18 penosos años. Y tienen que aprender cómo, aun cuando lo trataron con tanta hazaña, robándole muchos de los mejores años de su vida, una vez lo liberaron, decidió perdonar a quienes habían sido tan crueles con él. El piloto se detuvo frente a la camioneta. Estas personas quieren convertirse en auténticos héroes, según parece, tanto en su profesión y como en su vida privada. Quieren ser líderes de su productividad, figuras icónicas en total expresión de su virtuosismo y quizá incluso pioneros de mejoras para la humanidad. Nuestro mundo no ha estado nunca tan necesitado de héroes puros como hoy, y como explico siempre que estoy sobre el escenario, ¿por qué esperas a que vengan si el poder de convertiros en uno está en nuestro interior? ¿No estás de acuerdo conmigo, Stone?, preguntó el piloto dirigiéndose al millonario, que se quedó boquiabierto. Entonces, el piloto se quitó con cautela y casi en cámara lenta la visera primero, luego las gafas de sol y por último el casco. El millonario, la emprendedora y el artista se quedaron asombrados cuando lo vieron. Era el guía. La iluminación fluorescente, estéril y calculada mantenía la prisión de la isla de Robben en una atmósfera fantasmal. Incluso durante el día, la hacía frugal, brutal y despiadada. Unas manos invisibles parecían guiar a los miembros del club de las 5 de la mañana en aquel fabuloso día sudafricano, visto que, por una preciosa sinfonía sincrónica, que el magnate llamaría magia. El guardia de seguridad, que se había acercado a toda prisa a la polvorienta camioneta, era un gran seguidor del guía, el tipo de administrador que diría de sí mismo: «Soy tu fan número 1». Realmente le encantaba el trabajo del guía. Así pues, os costará creerlo, pero esto es realmente lo que sucedió. La encargada, tras recibir luz verde del guardia, arrancó el autobús turístico que se había cancelado aquel día por mal tiempo y lo condujo hasta donde se encontraban. También pidió a uno de los pocos guías que quedaban en la isla que izase la bandera y abriese la prisión para una visita totalmente privada, tan solo para el millonario, la emprendedora, el artista y el guía. En toda la vida, especialmente en las más difíciles, las puertas de la posibilidad y las vías de lo milagroso se abren de par en par y revelan la realidad de que todo lo que cada uno de nosotros experimenta es parte de un plan inteligente, aunque sí, a menudo ilógico, para acercarnos a nuestros máximos poderes, las más extraordinarias de las circunstancias y el mayor de los bienes. Todo lo que pasamos a medida que vivimos es, en realidad, una orquestación fantásticamente diseñada para presentarnos nuestros verdaderos dones, conectarnos con nuestro yo soberano y conocer mejor al glorioso héroe que llevamos en nuestro interior. Sí, en el interior de todos y cada uno de nosotros. Y eso te incluye a ti. El acompañante que se encargaba de la visita turística, que también resultó ser un antiguo preso político, era un hombre alto y de voz ronca. Mientras llevaba a los invitados hacia la celda en la que obligaron a Nelson Mandela a vivir durante tantos difíciles años, contestó a todas sus preguntas. ¿Conocía usted a Nelson Mandela?, preguntó el guía pensativo. Sí, estuve preso con él durante 8 años aquí, en la isla de Robben. ¿Cómo era él como persona?, se interesó el artista, que parecía sobrepasado por las emociones que sentía mientras recorrían el corredor principal de la cárcel que había albergado tantas atrocidades durante la época de la apartheid. «Oh», dijo el amable acompañante con una sonrisa generosa e incluso sabia, «pues era un hombre humilde». «¿Y cómo era Nelson Mandela como líder?», insistió la emprendedora. «Formidable, digno, inspirador por la forma en que se comportaba y gestionaba todo lo que le pasaba. Cuando se encontraba con otros líderes, a menudo lo hacía en este patio», comentó el acompañante mientras salía a la zona de la que los presos políticos paseaban, hablaban, planeaban o simplemente estaban. Preguntaba: «¿Está usted aprendiendo?». También solía decir: «Que cada uno enseñe a otro recluso», mostrando así a sus conocidos la importancia de enseñar lo que aprendían cada día para aumentar la capacidad de liderazgo de todos los que les rodeaban. Mandela entendía que la educación es la única vía hacia la libertad. Lo trataron muy mal, todas aquellas horas deslomándose en la cantera, toda aquella humillación. Unos años después de llegar aquí, le ordenaron que cavase una tumba en el campo de la prisión y que se metiese en ella, añadió el guía. Debió de pensar que había llegado su fin, reflexionó el millonario suavemente. Casi seguro, replicó el acompañante, pero los guardias se bajaron la cremallera del pantalón y orinaron encima de él. El guía, el millonario, la emprendedora y el artista miraron al suelo. «Supongo que todos tenemos nuestra isla Robben, que puede mantenernos encarcelados», dijo el millonario. «A medida que avanzamos por la vida, sufrimos nuestras pruebas e injusticias. Nada tan grave como lo que le pasó aquí, claro. Leí que Nelson Mandela dijo que su mayor pesar era que no le habían permitido salir de la prisión para asistir al funeral de su hijo mayor cuando murió en un accidente de coche». Siguió, miró al cielo. «Creo que todos tenemos nuestros pesares y nadie se libra de sus apuros y tragedias». El acompañante señaló la cuarta ventana de la derecha de la puerta que daba al patio. Ahí indicó: «Esa es la celda de Nelson Mandela. Entremos». El cuarto era increíblemente pequeño. El único mueble era una mesita de madera ante la que el preso se arrodillaba a escribir en su diario. El suelo era de hormigón y sobre él había una manta de lana marrón, con motas rojas y verdes.
Durante el primer año de encarcelamiento, a Nelson Mandela ni siquiera le permitieron llevar pantalones largos, pese al terrible invierno sudafricano. Solo le dieron una camisa fina y unos pantalones cortos ligeros. Cuando se duchaba, los guardias se quedaban a mirar a aquel señor mayor desnudo, intentando humillarlo y quebrantarlo. A la hora de comer, le daban cosas que no darían ni a un animal. Si le llegaban cartas de su mujer o sus hijos, muchas veces no se las entregaban, o si lo hacían, estaban muy censuradas. Todo esto se hacía con dedicación para aplastar el espíritu de Mandela, les explicó el acompañante. Me parece que todo lo que soportó en esta celda como una caja de zapatos, en esta desolada isla rodeada por el furioso océano, lo hizo evolucionar, lo hizo más fuerte y lo abrió al mundo. La prisión fue su crisol. El maltrato se convirtió en su salvación, llevándolo hacia su poder natural, su extraordinaria humanidad y el estado absoluto del heroísmo sin tacha. En un mundo de tal egoísmo, apatía y gente desconectada de lo que significa ser humano, utilizó lo que le sucedía para convertirse en una de las almas avanzadas del planeta, un hombre que nos mostraría a los demás lo que son el liderazgo, la fortaleza y el amor, y al hacerlo se convirtió en uno de nuestros mayores símbolos del perdón, y en uno de los emblemas de la paz, contribuyó el guía. Desde luego, contestó el acompañante. Cuando por fin liberaron a Mandela de la isla Robben, lo trasladaron a lo que se llama ahora Centro Correccional Drakenstein, entre Pearl y Franz Schoep. Su ascenso a la presidencia de Sudáfrica era inevitable, así que lo prepararon para hacerse cargo del puesto y gobernar un país libre, aunque aún profundamente dividido. Durante ese periodo final de su encarcelamiento, le dieron la casa del alcaide, y el día de su liberación salió de aquella residencia a un largo camino pavimentado, con un puesto de guardia y un portón blanco al final. El personal de la prisión le preguntó si quería que lo llevasen en coche por aquel camino hacia la libertad. Dijo que no, que prefería caminar. Y así, este líder transformador que hizo historia y dejó un legado que inspira a muchas generaciones, dio sus primeros pasos vacilantes hacia la tan esperada liberación. El acompañante respiró profundamente. Luego continuó. A Mandela le dieron un país al borde de una guerra civil. Sin embargo, de alguna manera consiguió convertirse en un unificador en vez de un destructor. Aún recuerdo las palabras del famoso discurso que dio durante uno de sus juicios. Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha por el pueblo africano. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He abrigado el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas vivan juntas, en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que espero poder vivir y ver realizado, pero, su señoría, si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para morir. El señor Riley se aclaró la garganta, seguía mirando al suelo de cemento de la celda diminuta. Mandela era un verdadero héroe, confirmó el guía. Cuando lo liberaron, invitó al fiscal que había pedido su pena de muerte a cenar. ¿Pueden creerlo? Y también invitó a uno de los carceleros que lo vigilaban aquí, en la isla Robben, a asistir a su juramento como presidente de Sudáfrica. ¿En serio?, preguntó quedamente la emprendedora. Sí, es cierto, respondió el acompañante. Era un auténtico líder, un hombre con una gran capacidad para el perdón. El guía levantó un dedo para indicar que quería añadir algo. Nelson Mandela escribió: Cuando salí hacia el portón que me llevaría a la libertad, supe que, si no dejaba mi amargura y mi odio atrás, seguiría encarcelado. También dijo que ser libre no es una mera cuestión de quitarse las cadenas, sino de vivir respetando y aumentando la libertad de los demás, añadió el acompañante. Y que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente aprende a odiar, y puede aprender a odiar, se le puede enseñar a amar, pues el amor es más natural para el corazón humano que su contrario. Leí que solía levantarse alrededor de las 5 de la mañana y correr en el sitio durante 45 minutos. Luego, hacía 200 abdominales y 100 flexiones. Esta es la razón por la que siempre hago mis flexiones, confesó el millonario con un tono que enració el ambiente. Ajá, asintió el acompañante antes de continuar. Mandela llegó a esta celda como un joven militante impulsivo, enfadado y hostil. Fue la persona en la que se convirtió en esta prisión la que hizo de él la figura icónica que todos reverenciamos. Como el arzobispo Desmond Tutu nos enseñó, sufrir puede amargarnos o ennoblecernos. Por suerte, Madiba, que era su nombre tribal, eligió esto último. Los mejores hombres y mujeres del mundo tienen todos una cosa en común, dijo el guía, el sufrimiento extremo. Y todos evolucionaron hacia la grandeza porque eligieron aprovechar sus circunstancias para sanarse, purificarse y elevarse en su mejor yo. El guía sacó entonces un modelo de aprendizaje de su chaqueta, el último que verían los dos discípulos. Se llamaba Círculo Heroico Humano, y tenía este aspecto. El Círculo Heroico Humano, las 7 virtudes de los que cambian el mundo. Valentía, perdón, integridad, comprensión, sinceridad, cortesía y humildad. Estas son las virtudes a las que todos debemos aspirar para convertirnos en personas que cambian al mundo y héroes en beneficio de una mejor sociedad, dijo el guía, cuya voz rebosaba una inmensa fuerza y desprendía tintes de melancolía aquella mañana. El liderazgo es para todo el mundo.
Cada uno de nosotros, sin importar dónde vivimos, lo que hacemos, lo que nos ha sucedido en el pasado y lo que estamos viviendo en el presente, debe liberarse de las esposas de la culpa, las cadenas del odio, los grilletes de la apatía y los barrotes del ordinario, que nos mantienen esclavos de las fuerzas oscuras de nuestra naturaleza más vil. Cada uno de nosotros debe levantarse por la mañana, exacto, a las 5 de la mañana, y hacer todo lo que pueda para desarrollar su genialidad y sus dones, profundizar en su carácter y elevar su espíritu. Debemos hacerlo todos, en todas partes del mundo. El guía comenzó a llorar mientras continuaba. Todos debemos liberarnos de nuestras cárceles privadas, que mantienen cautivas nuestra gloria y nuestra nobleza. Recordad que los dones que descuidamos se convierten en penas y maldiciones. El guía hizo una pausa. Ahora es vuestro momento, afirmó mirando a los ojos de la emprendedora y el artista. Había colocado el círculo heroico humano sobre la mesita de la celda que estaba bajo la ventana de barrotes. El guía la arrastró hasta el centro, de manera que el modelo se convirtió en el núcleo de atención de la celda, en aquel día tan especial. Después pidió al millonario, al emprendedor, al artista y al guía que se reuniesen en torno al diagrama. A continuación, los tres se dieron las manos. Sí, no importa a qué dificultades nos enfrentemos ni qué adversidades suframos. No importa qué ataques, humillaciones y violencia nos inflijan. Debemos persistir, tenemos que continuar, debemos ser fuertes, tenemos que vivir nuestra naturaleza luminosa y magnificar nuestro yo soberano, aunque sintamos que tenemos a todo el mundo en nuestra contra. Esto es lo que nos hace de verdad seres humanos, aun cuando parezca que la luz nunca romperá la oscuridad. Seguid vuestro propio camino hacia la libertad. Haced de modelo de lo soberbio para el resto del mundo. Sed un ejemplo de excelencia para la mayoría. Demostrad nuestro amor real por todos los demás. Ahora es vuestro momento, dijo el guía levantando una mano y colocándola en el brazo del artista y posando la otra en el hombro de la emprendedora. Una tranquila sonrisa se esbozó en su rostro. Parecía sereno, ecuánime. ¿El momento de qué?, preguntó el artista. De comenzar vuestra peregrinación, fue la sencilla respuesta. ¿Hacia dónde?, preguntó la emprendedora con aspecto confuso. Hacia un territorio llamado Legado, indicó el guía, al que muchos solo llegan como turistas. Durante unos fugaces instantes de sus valiosas mañanas, piensan acerca del trabajo que han realizado y lo que dejarán atrás cuando mueran. Durante breves intervalos, antes de distraerse, reflexionan sobre la calidad de su productividad, el grado de su decencia y la profundidad de su influencia. Por meros ratitos, antes de que el lío de estar ocupados vuelva a consumirlos. Se detienen a contemplar lo hermosa que ha sido su vida y lo mucho que ayudan a los demás. Son solo visitantes de este reino. El señor Ridley alzó los brazos mientras escuchaba las palabras de su mentor. Me gusta mi vida, me convertiré en un líder aún mejor, contribuiré incluso más al mundo, y me juraré para convertirme en un ser humano mucho más inspirador. Susurró para sí mismo. Los seres más reconocidos de la humanidad, retomó el guía, eran ciudadanos y habitantes de este territorio durante toda su vida. Lo convirtieron en su patria, y eso es lo que a la larga los hizo dignos de la élite. La gran misión en torno a que todos construyeron sus vidas era existir por una causa más grande que ellos mismos. Y así, cuando murieron, dejaron el mundo más hermoso de lo que lo habían encontrado. Todos venimos al mundo con fecha de caducidad, añadió el millonario. Nadie sabe cuánto va a vivir. Cierto, estuvo de acuerdo la emprendedora. Hoy, afirmó el guía, y este preciso minuto, merece y exige vuestro compromiso de convertiros en personas sumamente creativas, productivas, decentes y de servicio a muchos. Dejad de posponer vuestro virtuosismo, dejad de resistiros a vuestro poder original. No dejéis que la sombra de las fuerzas del miedo, el rechazo, la duda y la decepción oscurezcan la luz de vuestro yo más luminoso. Este es vuestro momento, y ahora es vuestro día. De dar el salto, a vuestra manera, hacia la cumbre de los mejores líderes que ha habido, y de entrar en el universo de los auténticos maestros, virtuosos y héroes que han sido responsables del progreso de la civilización. Los 5 seguían espinados en el círculo. El señor Ridley entornó de nuevo un canto a la tirolesa, hasta que la firme mirada del guía lo ayudó a bajar el tono. Se sonrieron. Era un claro gesto de respeto mutuo. Liderar es inspirar a los demás a través de vuestra propia manera de vivir. Liderar es cambiar a través del fuego de los tiempos más difíciles hasta llegar al perdón. Liderar es impedir que cualquier forma de mediocridad se infiltre en nuestra vida, en una celebración deslumbrante de la majestuosidad que es nuestro derecho de nacimiento. Liderar es convertir nuestros temores en triunfos y traducir nuestras frustraciones en heroísmo. Y más que nada, liderar es ser una fuerza del bien en este pequeño planeta en que vivimos. Hoy podéis aceptar esta gran llamada para elevar los estándares por los que se rige vuestra vida durante el resto de los años que os quedan por vivir. O al menos, a partir de mañana, sugirió el millonario con una sonrisa traviesa. A partir de las 5 de la mañana, dijeron todos al unísono, controla tus mañanas, impulsa tu vida. Epílogo. 5 años después. Unos meses después de su estancia en la isla de Robben, Stone Ridley falleció. Murió pacíficamente mientras dormía en un pequeño apartamento del centro histórico de Roma. Su querida hija estaba a su lado, y también lo estuvo el guía. El día de la muerte del magnate volaron sobre la ciudad eterna más palomas y mariposas que nunca. Hubo incluso un doble arco iris que se extendía desde la escalinata de la Plaza de España hasta el Coliseo.
Os habría impresionado si hubierais estado allí para verlo. El millonario tenía una enfermedad rara e incurable de la que no le había dicho nada a nadie, salvo al guía, porque era su mejor amigo. Os gustará saber que durante sus últimos días, el excéntrico magnate liquidó las diversas empresas de su vasto imperio comercial y donó todo el dinero a causas benéficas. El señor Riley decidió dejar su finca de Mauricio a la emprendedora y el artista, pues sabía lo mucho que les gustaba estar allí. Permitidme que os cuente también qué sucedió con la emprendedora y el artista desde que vivieron esa aventura tan surrealista con el millonario. Probablemente os lo estéis preguntando. La emprendedora se ha convertido en una mujer inmensamente rica al ampliar la empresa que había formado hasta convertirla en una compañía de élite. Ha dejado ir los demonios de su pasado que la habían atormentado durante tanto tiempo y adora la vida que comparte con su marido, el artista. Aún trabaja mucho, pero también disfruta mucho de su tiempo libre. Acaba de correr su cuarta maratón, se ha aficionado mucho a la jardinería y es voluntaria en un albergue para personas sin hogar los martes por la noche. Ya no se preocupa demasiado por la fama, el dinero y el poder mundano, aunque tiene las tres cosas. El artista, te fascinará saber, se ha convertido en uno de los pintores más celebrados de su campo. Venció por completo sus problemas de procrastinación. Se le considera un maestro de su arte y es un marido extraordinario. Corrió 2 maratones con su mujer y ahora es vegano. Va a clases de canto tirolés los miércoles por la tarde. Y prestad atención a esto. La pareja tiene un hijo pequeño, increíblemente guapo y muy inteligente. De nombre, le pusieron Stone. La emprendedora y el artista siguen siendo miembros del club de las 5 de la mañana y practican la fórmula 20-20-20 todos los días mucho antes del amanecer. Aún practican la mayoría de las disciplinas que les enseñó el señor Ridley, y han mantenido la promesa que hicieron a su mentor de contar al máximo número de personas posibles el valor de transformador de levantarse temprano. En cuanto al guía, aún vive, en muchos sentidos. Es más fuerte que nunca. Vive en Tokio, pero aún pasa gran parte de su vida sobre escenarios de estadios de todo el mundo, en aviones y en habitaciones de hotel. Y aún... Aura, de Carlos Fuentes. A Carmen Belcels, sin lágrimas. El hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña. Es la madre de la fantasía, de los dioses. Posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Jules Michelet. Híjole, pues gran lección este club de las 5 de la mañana. Me gusta muchísimo, pero me gusta más aplicarlo. Muchas gracias por compartir conmigo y vamos por esa aventura de poder hacerlo sin las grabaciones. Bonito día.